Dice el Salmo 43, júzgame, oh Dios, defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Muchos han considerado el Salmo 43 como un apéndice o un epílogo de su predecesor, el Salmo 42, por la semejanza en su estructura. Es un salmo compuesto por alguien que se encuentra en el exilio, quien se ve lejos de la zona de confort espiritual, en este caso Jerusalén, y expresa su nostalgia por Sión, su anhelo por adorar, su anhelo por servir a Dios allí. Una de las características distintivas de este salmo es que se encuentra entre los catalogados como salmos de lamento, ya que se percibe una fuerte angustia del salmista en una situación personal. En él vemos el lloro del salmista cuando no tiene a nadie, solamente a Dios a quien acudir. Pero no podemos pensar que por ser categorizado como un salmo de lamento, el escritor se ve derrotado, como si estuviera totalmente distante de la esperanza de su Dios. Aquí, como en los salmos de lamento, se repite una estructura que comienza con una súplica dirigida a Dios pidiendo ayuda, pero termina gloriosamente con un voto de alabanza a Dios. Entonces, podemos deducir que sin importar lo que suceda, tanto para el salmista como para los hijos de Dios, aunque estemos pasando momentos de desespero, de aflicción, de tentaciones, encontraremos consuelo en la bondad de Dios, quien terminará al final de nuestro proceso recibiendo todo el mérito, toda la alabanza y toda la gloria de nuestras victorias. La estructura de este salmo está dividida en tres partes. Del versículo 1 al versículo 2 habla de un lamento confiado en Dios pidiendo su ayuda contra los enemigos. Del versículo 3 al versículo 4 vemos un clamor por la luz y la verdad de Dios que acabará en alabanza y gozo. Y el versículo 5 nos da una reflexión sobre la esperanza en Dios en contraposición al abatimiento del alma. ¿Estás tan desesperado que no puedes ver a Dios en medio de tus adversarios? ¿Has podido encontrar a Cristo como la salvación y la satisfacción de tu alma? ¿Te decidirás a descansar en Dios, quien sobrepasa todas las aflicciones y limitaciones de la vida? El salmista comienza dando una llamada de auxilio. Él dice en el versículo 1, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. El salmista pide ayuda a Dios ante el hombre malo. ¿Y quién es el hombre malo? Dice gente impía, gente engañosa e inicua. En otras palabras, el mundo, hermanos. El salmista no sabemos en la situación que estaba, pero sí sabemos que había un enemigo que le estaba tratando de oprimir, tratando de hacerle caer. Sabemos que hay un enemigo que estaba ahí asediándole. El justo se ve constantemente al asedio del impío, quien vive para afrentarlo, para hostigarlo. La Biblia nos dice en Juan capítulo 15, versículo 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y hermanos, tenemos la seguridad de que los hijos de Dios tendremos persecución del mundo hacia nosotros, tendremos crítica del mundo hacia nosotros, tendremos desprecio del mundo hacia nosotros, porque lo dice la palabra y se cumple fielmente. Los cristianos tenemos que enfrentar. El mundo no necesita un pretexto para levantar una calumnia contra un hijo de Dios. No lo necesita. El mundo no necesita un pretexto para decir cualquier cosa, aún mentira, sobre nosotros los cristianos. Y estamos expuestos constantemente a esto, como el salmista estaba. Pero el salmista le pide a Dios que le juzgue y defienda su causa. ¿Qué mayor defensa para un hijo de Dios contra sus enemigos? Que Dios mismo actúe como juez y defensor de su causa. El salmista sabía cuál era la posición de Dios frente al impío. Porque si leemos el Salmo 11, del versículo 5 al 7, vemos que Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece.
Dice que sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y podemos leer la Biblia completa y ver cómo Dios se ha comportado contra los pecadores, contra Sodoma y Gomorra, contra la generación de Noé, contra todos los que se rebelaron en contra del pueblo de Dios. ¿Cómo terminaron todos? El Hijo de Dios sabe que Dios arremete sin compasión contra los pecadores no arrepentidos. Y el salmista está invocando la defensa de Dios porque él sabe que la justicia de Dios será un día. ¿Puede por sí mismo el malo ser justificado ante el Dios justo y santo? Rotundamente digo, no. Esto solo sería posible a menos que un justo voluntariamente pagara su castigo. Pero vemos cómo los malos no correrán la misma suerte que los justos. Y hasta el momento la Biblia es bien clara sobre el final. Dice Apocalipsis 21 del 7 al 8, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está bien claro que el salmista entiende que Dios es su juez, que Dios es su defensor y él está confiado en que Dios le puede librar del impío, que Dios le puede librar del hombre engañoso. El Hijo de Dios sabe que Dios es clemente y misericordioso con su pueblo y por eso aboga su causa. El salmista sigue diciendo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? El salmista se ve desesperado ante el enemigo a pesar de reconocer que Dios es su fortaleza. Sí, hermanos, decirle a Dios fortaleza era recordar toda la trayectoria de victoria sobre su pueblo. Si vemos una mirada rápida y vemos desde que Israel sale de Egipto y vemos cómo Dios lo sacó con mano fuerte contra su enemigo, vemos cómo Dios le dio cada batalla en el desierto, le dio cada provisión, cada sustento en el desierto, cómo Dios libró a Israel de destrucción y de desaparecer, cómo Dios le dio la victoria a Josué en todos esos lugares donde ellos conquistaron, cómo aún cuando el pueblo pecaba y se arrepentía después de la opresión del enemigo, Dios levantaba un juez y le daba la victoria por unos años al pueblo hasta que volvía a fallar y olvidarse de Dios. Vemos cómo Dios usó a David para darle victorias ante los filisteos y ante todos los enemigos del pueblo de Dios. Y yo creo que el salmista tenía su mente puesta en ese momento en el cual Dios había dado victoria y había sido fortaleza para su pueblo. Y aquí viene un cuestionamiento lógico de muchos creyentes, como el salmista. ¿Cómo es posible que alguien que tenga a Dios se vea desamparado ante sus adversarios? ¿Cómo es posible que alguien que ha experimentado o que conoce que Dios es el Dios de las batallas, el Dios de la victoria, puede estar desesperado ante los ataques del enemigo? Podemos ver a Job, podemos ver a David, podemos ver a José, podemos ver a los apóstoles, cómo en momentos determinados estuvieron atacados por el enemigo y estuvieron en situaciones muy parecidas. La Biblia dice en Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero hay un versículo siguiente que nos da esperanza, porque dice el versículo 37 del capítulo 8 de Romanos, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El salmista experimentaba una leve tribulación que le llevó a cuestionar el desamparo de Dios en su vida. Sus enemigos, el estar en una tierra extraña, lejos de su patria, le podían amedrentar. Pero años más tarde, vemos a un justo mayor en la cruz del Calvario, encarnando estas mismas palabras, experimentando una tribulación mucho mayor que la que estaba enfrentando el salmista, al punto de decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? En esa cruz Jesús experimentó el quebranto, experimentó el castigo de Dios sobre el pecador. Tenemos la victoria ante nuestros enemigos porque Cristo en esa cruz fue castigado por nuestros pecados, el justo muriendo por los injustos. Y por eso hoy tenemos un final diferente, por eso hoy tenemos un Dios que nos defiende, por eso hoy tenemos un Dios que nos levanta, que nos adopta como hijos. Como dijo Agustín, que el grito de la cruz no fue suyo, sino nuestro.
El Hijo en esa cruz experimentó el desamparo que experimentamos aquellos antes de conocerle. El desamparo de Dios que puede haber experimentado el pecador que no le ama y que no le conoce. Pero nosotros hoy hemos recibido en esa cruz la vida. Hemos recibido el poder de Dios para ser amparados. Hoy no podemos decir que estamos desamparados ante los enemigos de nuestra fe, porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, porque la obra que Dios empezó un día la terminará hasta el final de nuestra vida, porque Dios nos socorre en nuestras debilidades y hoy tenemos la victoria a través de Cristo. Porque el poder de la resurrección que levantó a Cristo de la muerte es el mismo poder que actúa en nosotros para poder vivir para Dios, para poder decirle al enemigo de nuestra fe: hasta aquí, se acabó el pecado. Y nos da la autoridad para echar fuera todas las acechanzas del diablo en nuestra vida. La Biblia dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El salmista muestra un deseo por la presencia de Dios. Cuando leemos el versículo 3 nos dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. El salmista clama por luz y clama por verdad de Dios para ser guiado a la presencia de Dios. El dirigirse a Dios como luz y como verdad es común en los salmos y en los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo. El Salmo 4:6 dice: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Salmo 25 dice: encamíname en tu verdad y enséñame. Y también dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. La luz y la verdad tienen un significado muy importante a la luz de nuestro Dios, porque Él es nuestra luz y es nuestra verdad. La luz funda en nosotros para disolver la oscuridad espiritual que tenemos. En este caso, el salmista estaba teniendo un momento de debilidad, un momento de prueba, en la cual quizás no veía la solución de Dios en algunos aspectos. Y la luz, el pedir luz, era pedir que Dios disolviera toda la oscuridad espiritual que le tenía ciego y no le dejaba ver el poder de Dios en su vida. Y la verdad le muestra la correcta instrucción y la guía para asumir la posición correcta ante lo que Dios quiere. ¿Para qué el salmista pedía luz y verdad? Fácil, lo dice el texto, muy sencillo: para conducirse al monte santo y a la morada de Dios. Él necesitaba luz y verdad para ir a la presencia de Dios. Sin la luz y sin la verdad, él reconocía de que no se puede ir a la presencia de Dios. ¿Has encontrado la luz y la verdad para poder ir a la presencia de Dios? ¿Tienes la seguridad de que tienes la presencia de Dios en tu vida? Si no has conocido la luz y la verdad de Dios, no has podido encontrar esa verdadera presencia de Dios. Porque la luz y la verdad de Dios se llama Jesucristo. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo del 4 al 5, del 9 al 12 y versículo 14, que Jesús es la luz y la verdad que los hombres necesitamos para ir a Dios. Dice la Biblia: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos acceso total a la morada de Dios, a la presencia de Dios, porque tenemos la luz, tenemos la verdad de Dios, que es Jesucristo. Ese deseo por la presencia de Dios es manifestado en el salmista, porque una vez que el salmista encuentra y entiende que la luz y la verdad le conducen a sus moradas, expresa un sentimiento
de gozo y de alegría, un sentimiento de alabanza, un sentimiento de pertenencia a ese Dios. Dice el versículo 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Por supuesto que aquellos que somos iluminados y enseñados en la verdad de Dios experimentaremos en la presencia de Dios la alegría, el gozo, la alabanza. ¡Qué gozo! Como dijo John Gofford, hacia este altar han convergido desde la eternidad todos los rayos de la luz, del favor y la gracia divinos y la verdad y la santidad divina. Y desde este punto brillan sobre el altar y el corazón del penitente pobre y alejado, atrayéndole al altar en que pueda encontrar a su Dios. Qué mayor gozo para nosotros que haber encontrado la presencia de Dios en Cristo, hermanos. Qué mayor gozo. El salmista anhelaba algo que nosotros tenemos hoy. Él pedía la luz, pedía la verdad de Dios. Pero hoy nosotros tenemos a Cristo, que es la luz y la verdad de Dios. La presencia de Dios es visible, es palpable en nuestra vida. ¿Cómo los que se denominan cristianos hoy dicen a tener más gozo en los placeres de este mundo, en los placeres de la carne, que en los placeres de Dios, que en la presencia de Dios? Hermanos, si esto pasa en nuestra vida, estamos mal, estamos en peligro de muerte, porque un cristiano no puede encontrar un deleite mayor que Cristo en todo lo que le rodea. Hermanos, Cristo satisface el gozo, la sed, todo lo que usted necesita. Si no lo estamos experimentando, debemos hacer un análisis bien profundo en nuestra alma, porque de seguro no tendremos esa luz que nos da la plenitud del gozo de la presencia de Dios. Quien tiene la luz y la verdad de Cristo no hará otra cosa en su vida que responder en gozo a lo que sus ojos pudieron ver y su mente entender. No hay razones para quienes estamos en Cristo y seguimos en amargura, frustración, desconsuelo, quejas y más quejas. Cristo alumbró nuestra alma. Cristo nos mostró su verdad para que nosotros pudiéramos decir como el salmista: mi gozo, mi alegría, te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. El salmista atesora para sí a Dios. El salmista que está enlutado en cierto sentido, con temor del enemigo, cuando entiende, tiene una comprensión clara de que la luz y la verdad le conducen a la presencia de Dios. Él entiende que una vez que conoció esa luz, Dios es su Dios. El Dios que él adora se vuelve su Dios personal, su Padre, su Dios cercano, hermanos. Por eso podemos decir como cristianos que tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, porque tenemos a Cristo. Termina el Salmo dando una esperanza segura en el versículo 5, donde dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí el salmista está llevando a la reflexión su misma alma, que es corrupta como todo ser humano y afectada por el pecado del hombre. Y el salmista, como le está diciendo al alma, creo que debes tener un momentico de paciencia, de esperar un poco, porque Dios en la realidad hará todo conforme a su voluntad. Esta es la parte donde uno, después de media hora de quejas y reflexiones, dice: ¿para qué tanta preocupación si al final Dios cumplirá su propósito en mí? Y su palabra prometida se establecerá irrefutablemente. Esta porción nos enseña dos cosas. Una, que las personas se van a afanar, se van a preocupar, se van a afligir, mirando todas las cosas de este mundo y poniendo su mirada en todas las tentaciones, y verán la derrota si no tienen a Dios. Y otra, si confiamos en la promesa y la esperanza de Dios en Jesucristo para nuestra vida, tendremos la victoria. Nosotros podemos escoger dos caminos, y yo les recomiendo que no cojan el camino equivocado. Porque aquellos que no tienen la luz, aquellos que no tienen la verdad de Dios, terminarán como terminaron los enemigos de este salmista. El idioma original nos ofrece el detalle que el español ignora, porque debería decir: salvaciones de mi rostro y Dios mío. Este plural hebreo es intensivo y denota una gran salvación, y relacionado con la expresión de mi rostro, nos sugiere el cambio en el rostro del salmista desde su luto al sumo gozo por la salvación de Dios en este texto. El salmista comprende
de que Dios es su salvación. Y la tristeza con la que él pudo haber empezado su salmo no terminó en él. Terminó un gozo, un deleite por la presencia de Dios, un deleite alabando, bendiciendo a Dios en toda su potencia. Esta es una oración en la que Dios nos dice sí, pero también nos dice espera. Nos dice sí porque Dios contestó la oración del salmista al enviar a Cristo. Cristo vino, pero nos dice espera porque Cristo no vino en el momento que el salmista lo estaba pidiendo. Y esto nos enseña que como el salmista aprendió a confiar y aprendió a esperar en Dios, porque no siempre todas las cosas suceden cuando queremos y como queremos, pero Dios cumplirá su palabra, Dios cumplirá lo que prometió. Debemos aprender a esperar en el tiempo de Dios. Cristo fue la respuesta en el tiempo de Dios para Israel y las naciones. Como nosotros miramos la segunda venida de Cristo, así ellos tenían su fe puesta y confiada en que Cristo iba a venir un día, iba a morir por sus pecados, iba a ser ese cordero que iba a dar su vida por nosotros. Esperar no significa que recibiremos lo que esperamos, sino que la confianza que tenemos en la palabra de Dios es tan firme que a pesar de que nuestros ojos no logren ver presencialmente la respuesta de Dios en su palabra en nuestros días, lo hará de seguro. Como muchos murieron sin recibir lo prometido, así quizás nosotros tengamos que pasar estas situaciones en nuestra vida. Pero sí le garantizo una cosa, la palabra de Dios se cumplirá fielmente. Tenemos a Dios. Tenemos un Dios que juzga y defiende nuestra causa ante nuestros enemigos. Tenemos un Dios que es fortaleza para su pueblo. Tenemos un Dios que es luz y verdad y nos conduce como pueblo a sus moradas. Tenemos un Dios que es alabado en su casa. Tenemos un Dios que es salvación de sus hijos. Ese Dios nos ha salvado en Jesucristo, hermanos. Ese Dios nos ha liberado en Jesucristo y nos ha dado todo el potencial para tener sumo gozo y suma alegría. Nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos en su espíritu para poder vencer las acechanzas del enemigo, para darnos la victoria. Y la victoria que no tenían otros en los tiempos antiguos la tenemos nosotros hoy. Somos libres en Cristo para hacer la voluntad de Dios. El enemigo de nuestra fe puede arremeter contra nosotros, pero la victoria nos la dio Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Estás tan desesperado que no puedes ver a Dios en medio de tus adversidades? ¿Tienes a Dios, hermano? ¿Has podido encontrar a Cristo como la salvación y la satisfacción para tu alma? ¿Te decidirás a descansar en Dios, quien sobrepasa todas las aflicciones y limitaciones de la vida? Te digo que hay esperanza para quienes estamos en Cristo. Confiemos y permanezcamos en medio de nuestras tribulaciones, porque nuestra esperanza es mayor. Confiemos y permanezcamos en el perdón y la presencia de Dios ofrecida a nuestro favor, no como una añoranza, sino como la realidad que tenemos en Cristo. Confiemos y permanezcamos en todo lo que Dios nos ha prometido, tanto para esta vida como para la vida venidera, porque Dios cumple su palabra. Hay esperanza para quienes estamos en Cristo.